y quiero charlar con mi invitado del día de hoy, Rubén Palumbo, que nos vuelve a visitar. Rubén, ¿cómo te va? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿O no? Como agua de estanque. Bueno, te teníamos desaparecido porque, bueno, no. ¿Está solucionado lo del parque acuático, lo de la zona del monumento, eso? No, ¿O está frisado? lo del parque acuático va por otro Ujú, rumbo hacia la obra. En principio vemos que sigue. ujú, Lo del monumento quedó en stand-by porque ujú, no se logró no logró, diríamos, eh, el departamento ejecutivo en el consejo que se siguiera adelante. En primer lugar, cuando era una excepción y luego la excepción se transformó en algún momento, eh, cambiaron el proyecto, como el tema era una excepción a la norma, ujú. plantearon que la norma sea la excepción. Entonces Claro. le cambiaron la altura a Avenida Belgrano a 35 metros con 50 para que lo que pedían como excepción ya no sea una excepción. Pero eso tampoco salió adelante porque, bueno, en general en el bloque oficial el socialismo no votaba la propuesta, no la votaba el peronismo, Ciudad Futuro, bueno, el bloque de la presidenta de la Comisión de Planeamiento, de Fernanda Gigliani, y necesitaban los votos del bloque de la Libertad Avanza, que tampoco acompañó en ese Ujú. momento, y estaban a la espera de una respuesta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares Históricos, eh, que es un organismo nacional, Ujú. y en principio ratificaron una primer contestación de que estaban de acuerdo con lo que se había planteado en contra de Ujú. esto, ¿no? Pero tampoco hay, o sea, no nos ha llegado, diríamos, la contestación oficial de la Comisión de Monumentos, pero por el momento está en stand-by, no salió y esperemos que la razonabilidad haga que no salga el Que no salga. proyecto. Bueno, ahí tuvieron mucho que ver ustedes, digo ustedes, desde el colegio, los La vecinos. vecinal, yo creo Sí, la que fue vecinal que muy ha tenido un arduo importante trabajo. Pero le metieron un freno, porque está ahora con lo que pasó la semana pasada, la ley de tierras, habrás escuchado. sí, sí. La gente le mete freno, y eso está bueno, a cosas que cree que están mal. Y eso me parece que está bueno, ¿no? No, creo que sí, porque o sea, no solo hay cuestiones que están en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial también, digo, son todos temas que deberían tener, en el caso del parque acuático, en el caso de lo que hablamos siempre nosotros en relación Ujú, ahí al área del entorno del monumento a la bandera, en un montón de cosas está previsto, o sea, cuando va a haber alguien, un sector que puede estar damnificado, lo que hay que hacer primero es la consulta, ujú, abrir la consulta, y por lo menos tener la opinión, ser consciente de que lo que se está enviando y poniendo en discusión va en contra de los intereses de la gente. ujú. Y son mecanismos que la ciudad los ha tenido y se han utilizado. Digamos, no vemos cuál es esta cosa de avanzar y avanzar siempre con decisiones que son el final de un trayecto. Porque si vos decís, o sea, te sentás, que yo queremos hacer un proyecto, mejorar toda la zona de la costa, tenemos pensado esto, y lo pones a consideración, seguramente toda esta reacción que hubo de la gente, de las organizaciones y de mucha gente que vive en Alberdi, que usa el río de toda la vida y todo el año, o sea, Ujú. no en verano para ir un rato mismo, a disfrutar de la arena y del río. Hubiera sido por lo menos un llamado de atención para saber que estabas, digamos, tratando de imponer algo que no, o sea, que no tenía el consenso, Ujú. más allá de los argumentos que tienen que ver con que es un espacio público, que lo vamos a cerrar, que un proyecto que fue y vino, se agrandó, se achicó, Ujú. ahora tiene un pedazo en la Florida y un pedazo en esto, entonces forma parte, en teoría, según aparentemente, o sea, vos vas a entrar por el lado de la Florida, entonces digo, todas esas cosas se hubieran evitado si la gente
puede ser escuchada, porque también hay una concepción, y eso tiene que ver, no es privilegio ni defecto de un solo sector político, digamos, en general, pareciera que es como una manera de ejercer las gestiones, ¿no? Ujú, De suponer que cuando vos estás en un lugar, sos el dueño y vos podés decidir lo que te parece. Y en realidad eso no es así. En general, quien está gestionando está administrando en nombre de ujú, quien legítimamente ha sido votado, pero no son bienes tuyos. O sea, no es tu casa, no es... Y me parece que era un proyecto que podría haber sido todo un golazo para la gestión municipal. totalmente. Más allá que uno también, o sea, si vos podés decir, bueno, hace 6 años que estaban gestionando, lo podrían haber hecho antes. Bueno, fenómeno, qué sé yo. Se priorizaron, vos podés decir, se priorizaron otras cosas, ahora eh, nos vamos a dedicar a ponerlo en condiciones, a mejorar Ujú. esto que es el espacio público. Y era todo a favor. Además, Tampoco, además se puede enriquecer también el proyecto. sí, sí, mejorar con la opinión de la gente, porque Ujú, creo que es la que los usa, que digo, la gente de la asociación de kayak, todos los kayakistas, todos los que hacen actividades, ujú, seguramente hubieran dado un voto a favor de mejorar eso y encontrarle maneras de poder usar mucho más, digo, ujú, porque por otra parte es el pedacito que tenemos en semejante río de acceso directo ujú. al agua. Totalmente. Bueno, punto de aparte para esto. Vamos a seguirlo de todas formas atentos a lo que vaya pasando. Quería abordar, Rubén, con vos, algunos otros temas que tienen que ver con ustedes y con el laburo. Yo no sé si esta pregunta está bien hecha para ustedes o no, pero probablemente de última me vas a dar tu opinión. Yo veo, incluso en los jóvenes o en la época, cada vez más difícil la posibilidad de llegar a una vivienda propia. ¿Lo estudian, lo ven ustedes al tema? Sí, pero o sea, creo que es un déficit que hace mucho tiempo viene dándose Ujú, y, y se viene dando en general hace años atrás donde había políticas desde el gobierno nacional para vivienda, se había diversos programas con diferentes posibilidades de acceso, muchas veces también siempre en general estaban dirigidas hacia sectores de menos recursos, pero era una solución la vivienda oficial. Siempre hubo el tema, la pregunta era, bueno, acá accede a la vivienda un sector alto que tiene recursos y puede acceder a hacerlo sin problemas, o a veces los sectores de menores recursos donde la vivienda se subsidia. Por ejemplo, pero en el medio hay un montón de alternativas, de cuestiones de ayuda mutua, de diversos sistemas por los cuales, o sea, había un sistema de vivienda donde, bueno, también con la cuota se iba pagando, que se iba recuperando, se iba invirtiendo, ujú, había muchos fondos destinados a la construcción de vivienda. Esos hoy, de esos fondos a nivel nacional, no es la política de vivienda una preocupación para el gobierno nacional. Eso está a la vista. Ni ujú, esa, ni las rutas, ni todo lo que tiene que ver precisamente con la obra pública. Me parece que es como una enorme deuda y como todo, ¿no? Cuando es muy difícil ir construyendo estos programas, estos procesos en el tiempo, darlos de baja es un rato ujú. y recuperarlos es una tarea Es a muy veces difícil. muy, pero muy difícil. Y en este caso con el tema de la vivienda también, porque hay datos, mira, hay como una vieja, no, no es una anécdota, sino es un artículo de Adrián Gorelick, que es un arquitecto, un urbanista, eh, después del censo, en este caso había sido el 2010, había una nota que decía con la libreta del almacén, del almacenero. Entonces él hacía una lectura de la ciudad de Buenos Aires, el Ujú, censo del 2000 y el del 2010. O sea, una población que no se había movido y más de 1 millón y pico de metros cuadrados que se habían construido, la cantidad de viviendas nuevas y el déficit había aumentado. Eso también lo podés trasladar desde el del censo del 2010 al, bueno, finalmente se hizo en el 2022 por el tema de la pandemia. ujú. En Rosario aumentó la población en menos de 50.000 habitantes y se construyeron más de 100.000 viviendas nuevas.
Ujú. y el déficit de vivienda sigue siendo mayor aún que el que teníamos en el 2010. O sea, hay digamos, una distorsión, o sea, la vivienda que se construye, los metros cuadrados que se construyen de vivienda no están dirigidos en general a un sector que tiene un problema de acceso a la vivienda. Ujú. Eh, de alguna manera, el plan Nido de la provincia, combinado con el gobierno, con el Banco Municipal, dio una respuesta, pero una respuesta que está bien, pero que en cantidad no llega a cubrir la- el déficit enorme que hay. O sea, Ujú. no hay que yo en su momento, en el 2015, lo que fue, eh, ahora se me borró el, el nombre, el plan que tuvo eh, el gobierno nacional, ya me va a El salir, procrear. el Procrear. Procrear. El Procrear, Sí, el programa que te estaba Procrear. por decir que la última vez de un plan de un gobierno se dio Sí, que fue en época dirigida, kirchnerista. pero que fue dirigido, Ujú. no, ya no eran los Clase programas que media. venían de Fonavi y demás, sino donde tuvieron acceso muchísima gente Ujú. a la posibilidad de una vivienda, a través para nosotros, para los colegios también, digo, porque siempre eh, el hipotecario exigía la presentación de un profesional, un Ujú. proyecto firmado por un profesional, que estaba estipulado un porcentaje sobre el monto del crédito para el tema del honorario, que no era, que era bajo, pero estaba reconocido el honorario, que el monto del Procrear, en general la cuenta más o menos era si accedías eh, había un monto, el mínimo era 200.000 y parece que estuviéramos hablando de hace, y el máximo eran 360.000. Claro. Entonces, bueno, en el de 200.000, en general tenías que tener una cantidad equivalente como para saber, porque también las pretensiones, a lo mejor con 200.000, yo he hecho algunos, Ujú. Lucio B. López y demás, donde se hicieron con 300, que yo una casa de 70 metros cuadrados, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, Ujú. trabajando en todos los aspectos, pero había una posibilidad, una oportunidad de acceso a la vivienda de muchísima gente. Ujú. Para la profesión y para la disciplina fue la verdad que los colegas las y los colegas jóvenes trabajaron muchísimo, Ujú. muchísimo porque se hicieron, hubo muchísimos créditos y bueno, y también con mucha calidad, con la presencia con el trabajo, sobre todo los jóvenes con mucho esfuerzo porque tenían esa posibilidad, pero una posibilidad real de acceso que después en la segunda tanda, ya en el gobierno de Alberto Fernández, eh, donde los montos mejoraron mucho, pero las condiciones de acceso eran diferentes, porque prácticamente te daban casi el 95% sin ningún tipo de control y demás. Ujú. Entonces, que fue como el principio del final, porque Claro. tampoco eso se continuó y hoy eso está absolutamente quebrado, Ujú. cortado, no hay cooperativas de vivienda que puedan acceder, o sea que está, sinceramente, eh, no hay políticas de vivienda, y me parece que eso sí es ya no solo a nivel nacional, también a nivel A nivel provincial han provincial. disminuido, hay inversión en vivienda, pero no en la cantidad eh, que, que es necesario como para empezar a pensar en que uno se puede ir como achicando la brecha en el déficit de vivienda. Entonces siempre hay, el que tiene y sigue y sigue construyendo, Ujú. el que no tiene en el escalón más bajo, hoy digamos, la realidad económica hace que sea imposible, o sea, ni siquiera con ese ahorro mínimo que ibas haciendo mes por mes para ir comprando el material, para ir haciéndote una piecita, una habitación, eso ha Ha desaparecido. desaparecido por Y completo. después la falta de crédito. De crédito. Entonces, también eso tiene que ver con el tema de los alquileres, o sea, también los alquileres y la situación en general hace que el pagar el alquiler
prácticamente sea como un objetivo o parte del sueldo, aquel que tiene un sueldo, que tiene la posibilidad de tener un trabajo y tener un sueldo, o sea, grandes porcentajes de eso se van en el pago de un alquiler, que si hubiera una política de vivienda, la posibilidad del acceso al crédito, para un crédito, digamos, accesible, eh, creo que habría mucha más gente que se embarcaría en este tipo de Ujú, cosas. ujú. Eso es lo que bueno que ha tenido el Plan Nido, porque a veces, como también tenía un sistema que vos podías tener hasta una tercera línea, o sea, vos sacabas el crédito, podía ser parte de la garantía, no sé, tu familia, tu padre, tu madre, un hermano, o sea que había tres que podían garantizar, diríamos, en este acceso a este crédito. Entonces, bueno, de golpe vos en- tenía que salir sorteado, bueno, con todas las Ujú, condiciones, ujú, pero de golpe vos accedías a una vivienda y ese costo del alquiler, digamos, el costo que vos pagás para claro, tener tu propia vivienda. exacto. Entonces, el sistema de crédito eh, empieza a aparecer, pero también en condiciones que no son fácilmente accesibles para la Ujú. mayoría de la población. Entonces estamos en un enorme, enorme problema. Yo quiero traer a la memoria y recordar de esta charla que estamos teniendo con Rubén, porque es importante también en la política esta de vivienda recordar esto. Y no es ser kirchnerista o ser más kirchnerista, menos kirchnerista, más peronista, menos peronista. Pero incluso hubo familiares y que no son peronistas ni kirchneristas, que han accedido al procrear en época de Néstor y Cristina, eh, ordenados, han logrado hacer la casa y hoy están pagando, como dice Rubén, un alquiler, prácticamente menos incluso. Ahora, después vino el procrear de Macri con el UBA, donde también tenemos ejemplos que se les ha complicado para terminar la casa y aquellos yo reconozco por lo menos dos ejemplos de conocidos y amigos que han tenido que devolverlo. Han tenido que vender su casa, devolverla al banco, porque no han podido pagar la casa, porque, bueno, y toda la complicación que han tenido los prendarios de Luba. Y con Alberto es real lo que dice Rubén. Allí hubo alguna cuestión que fue el principio del fin, no quiero justificarlo, hubo muchos problemas también para acceder al crédito en ese momento, porque hubo otras necesidades que tenía la Argentina, ¿no? Sí, Pero no, si lo sí, tendríamos que justificar. A ver. pero también, Ujú, digamos, quienes somos más grandes, a ver. también en el 84, Ujú, 85, el hipotecario, en el gobierno de Alfonsín, ujú, hubo el crédito, había o sea, línea de créditos para la construcción de vivienda, para la compra de vivienda y también había para reformas de reforma. vivienda, que Ujú, era el plan centenario. Trabajaron mucho las comunas, a mí me tocó en ese momento estar trabajando en las parejas. Las parejas, la comuna había comprado una bloquera, entonces o sea, con el crédito la gente compraba el material, la comuna le ponía la bloquera, tenía para hacer los bloques de hormigón y para hacer viguetas también y los ladrillones de techo. O sea que con ese monto y lo que hacía la comuna en ese momento, nosotros desde la comuna lo que le hacíamos era como el anteproyecto, o sea, la propuesta para, incluso era para ampliación, para reforma, para casas nuevas. O sea, por eso digo, para que nadie, no hubo, en todos momentos hubo las posibilidades, pero ujú, siempre hubo una política desde el Estado, ujú. digamos, Que hoy no la presente, tenemos. que hoy no la No la tenemos. tenemos. Rubén, No la tenemos. y te pido que, apelando a tu memoria, porque estamos hablando de lo nacional y decías también falta en lo provincial. Recordame cuál fue el último o una buena política de vivienda provincial. No, a ver, ¿cuál es el problema que tuvo históricamente Ujú, la la provincia. provincia en Ujú, relación a la nación? Eso, y fue independientemente de los gobiernos, demás. En realidad, la, se no tenía la posibilidad muchas veces de acceso a muchos de los planes nacionales. En general, muchos de los FONAVI llegaban vía los sindicatos, o sea, ujú,
o sea, donde se construyeron grandes complejos de vivienda y demás, pero siempre, aún por ejemplo, en la época del procrear, la provincia creo que se llamó casa propia, o sea, aquel que tenía el terreno, hubo una participación de la provincia donde le permitió, digamos, las posibilidades de urbanizar y de poder construir, o sea que había como complementos también en ese tipo. Hoy creo que la prioridad en el gobierno provincial no está fijado en la política de vivienda. Sí puso mucho esfuerzo en esto en el, en el programa Nido, donde hay recursos puestos ahí y se apostó. No es una solución masiva. No es una solución masiva. Ha habido, creo que hoy la Dirección Provincial de Vivienda no tiene cuantitativamente, hay planes de vivienda, pero pensarlo en la cantidad y en el déficit que tiene. Pero me parece que también hay que trabajar en forma mancomunada con los municipios, más en políticas donde haya un compromiso, o sea, tampoco estén las comunas o los municipios esperando que les llegue la solución. A ver de qué manera, digamos, podés, digamos, apalancar esta posibilidad de ayuda o de recursos de la provincia con sistemas alternativos. Pensando en cooperativas de construcción, en proyectos que pueden ser de prototipos que puedan, o sea, que te permitan el acceso. Me parece que hay que discutir y debería ser como un tema para las próximas elecciones. A ver, eh, en general creo que las últimas elecciones no vienen siendo temas la discusión de las políticas de vivienda, la cuestión de la planificación. Creo que bueno, en esto que nos tocó participar en el tema de la reforma, haber incluido estos temas, deben ser ya un tema de agenda para discutir, para ver, digamos, porque está buenísimo que esté en la Constitución, que esté parte de eso en la nueva ley orgánica de municipalidad. Ahora hay que discutir una ley de ordenamiento a nivel provincial. Es como un mandato de la Constitución. Y después, bueno, si hasta ahora venimos escribiendo en la Constitución, en la ley orgánica, tenemos que hacer la ley de ordenamiento, después hay que tener la decisión y para eso hay que volver a abrir, me parece, como se dio en el proceso de la Constitución, pero mucho más, porque ahora digamos, ahí están como los objetivos o la letra de lo que tiene que estar en la Constitución, como para saber digamos, que es un derecho que ha obtenido la ciudadanía, eh, un mandato hacia los gobiernos en pensar en términos de ordenamiento del territorio y de planificación. Ahora hay que estudiar una ley para que eso sea posible, a la cual después hay que ponerle la decisión Decisión de política. hacerla y los recursos necesarios. No se puede planificar, no se puede hablar de ordenamiento del territorio si no están los recursos disponibles. Y eso no es el recurso para poder hacer un loteo, sino el recurso para las obras hidráulicas, para toda la infraestructura que tiene que tener una provincia desde el sur al norte, del este al oeste, como para pensar, porque esa infraestructura no solo es para pensarla para poder hacer mismo, un loteo y que la gente pueda vivir, eso es parte, pero para la industria, para el desarrollo, o sea, toda esa infraestructura hay que pensarla en esos términos. Tenemos todos los recursos humanos, la capacidad, si hablamos de hidráulica, en las facultades de tanto de Santa Fe como de Rosario, está todos los que tienen, que saben del tema y que tienen que pensar en el tema están. ¿No? Es casi como, creo, como hacíamos en la época que estudiábamos, donde no había uno suponía que algún día iba a haber una computadora donde uno podía dibujar, y bueno, era vegetal o transparente sobre transparente, e ir superponiendo, ¿no? O sea, las cuestiones, la hidráulica, la vialidad, el transporte, los equipamientos, o sea, todas aquellas cosas que son sí o sí la prioridad para tener una provincia que se piense en los términos de la grandeza que tiene que tener. La Las verdadera rutas, invencible. sí, las rutas provinciales, las rutas nacionales que nos atraviesan, mismo, pensar cómo la provincia tiene un proyecto, tiene un plan para golpear con fuerza
a la nación, no para que te las tiren por la cabeza, sino para que se hagan cargo de lo que tienen que hacer, porque en definitiva esas rutas nacionales que nos atraviesan para sacar la producción, terminan después, mismo parte de esos recursos van a la nación y resulta que la nación lo único que no hace es precisamente pensar en términos de la infraestructura. Ya no solo eso, sino para que no se nos mate la gente andando por una Por ruta. una ruta. Entonces, y bueno, y los caminos rurales y cuáles son. Mira, recién Ujú. firmamos un convenio con una comuna de acá cerca que está a 40 kilómetros de Rosario, pero para llegar seguro tienen que hacer 85, porque, eh, porque hay 10 o 12 kilómetros de de una ruta que están reclamando Ujú. y bueno, están esperanzados para que el año próximo, como es un año electoral, a lo mejor lo pueden hacer, pero implica como desde una ambulancia para poder salir, no tienen la capacidad instalada, entonces para ir a parir tienen que venir a Rosario o a alguna otra ciudad, entonces hoy, como, y si va la ambulancia para llevar a quien va a parir y si accidenta a alguien, no tienen la posibilidad. Claro. Entonces hay cosas, a veces hablamos en términos tan, que está bien, digo, ¿no? En los términos estructurales y nos falta, digamos, las cosas más elementales. Y no es que están perdidos en el medio del bosque del Ujú. norte, sino que son localidades, están acá a 40 A kilómetros de un la ciudad de paso. Rosario. Hay un proyecto que vayan a leerlo, hablando de esto que nos dice Rubén, a politicadesantafe.com, lo publicamos este fin de semana, de una ley que volvió, a un proyecto de ley que volvió a tener debate en la legislatura, que logró la media sanción, pero que, bueno, naufragó ya un par de veces, entiendo, o una vez seguro, en diputados, vamos a ver, espero que esta vez no, que habla de los caminos de la ruralidad para la producción, para la conectividad, como dice Rubén y demás. Pero no me quiero ir de un par de Sí, temas de tu respuesta. Primero, es importante algo que dijiste. Probablemente no sé si te hayas dado cuenta de que dijiste una en general clave, cuando digo algo clave, importante no lo doy clavice, cuenta. clave pero terrible, que es, eh, hay los intendentes tienen que entender de que muchas veces las cosas se consiguen con la predisposición política, la decisión política, de abajo hacia arriba. Si el intendente tiene la disposición política y la idea de llevar viviendas a su comunidad, y bueno, va a ponerlo de manifiesto y va a ir a Nación, a provincia, a golpear la puerta. Bueno, hoy Nación ya sabemos cómo es, pero no quiere decir de que no sea, que siga siendo en el futuro. Esto es importante. Esto es No, importante, que pero los intendentes esto entiendan esto. cuando las cosas a veces parecen, si hablas del ordenamiento del territorio y la planificación, parecen como cosas abstractas, Ujú. si cuando uno las habla, pero eso implica que en una localidad chiquita o grande, y en eso a través del Ministerio de Ambiente están trabajando, en planes de ordenamiento, por lo menos eh, de cuestiones mínimas y básicas para saber cuál es el suelo urbano, cuál es el suelo rural, eh, cuáles son las infraestructuras necesarias. En la medida que eso, que vos entendés que es importante planificar desde el lugar chiquitito, eso le Ujú. decíamos hoy al presidente de comuna, entonces, claro, empiezan los loteos y si le hacen el pedazo de ruta que le falta, va a ser apetecible también, o sea, va a ser más fácil llegar y también es lo que vemos que está pasando, sobre todo en el área metropolitana de Rosario, ¿no? No es un problema ya de algunas localidades muy cercanas que a veces han como explotado en loteos y demás, Ujú. sino que, eh, bueno, alguien viene a invertir porque descubrió que tenía unos lotes, entonces le dan la posibilidad de que haga un loteo. Ese loteo, para lo que nosotros 10 cuadras es nada, en una localidad que se empiecen a construir casas a 10, a 12 o a 15 cuadras del centro del pueblito, es un problema porque después le tenés que llevar la luz, le tenés que llevar los servicios, los desagües, le tenés que llevar, ir a buscar la basura, recogerla. Entonces, y a veces, mismo esas cosas, si vos tenés herramientas mínimas para decir, mira, nosotros vamos a ir creciendo, es más, promovemos que vos te vengas a vivir acá porque tenemos
todas estas condiciones, que es lo que le decíamos, no le cobré derecho de edificación a la gente. Tratá de que presenten los planos, pero Claro. no porque trabajo para nosotros, sino porque es la manera, porque hoy también se sienten como acorralados, porque todos los trámites empiezan a ser virtuales y demás, y cuando desde la escuela del pueblo para hacer un trámite tiene todo en papel, o sea, no puede hacer nada, no puede conseguir nada, sino tiene todo digitalizado. Entonces Ujú, decís, bueno, todas estas herramientas, planificar, implica saber qué es lo que querés, para dónde vas a ir, y si vos tenés eso, vos podés ir a pelear para que te hagan un plan de infraestructura, para que te lleven un recurso, para pedir viviendas, porque sabés a dónde querés hacer las ujú, viviendas, para qué querés hacer las viviendas. Entonces digo, las cosas son mucho más terrenales, pero en general siempre han venido acompañadas que si sos amigo de, si sos del mismo palo, de que está oportunamente en la provincia, claro. y eso no es privilegio ni de ahora, es de todas las gestiones. Han pasado eh, el peronismo, el socialismo, eh, hoy, diríamos en el caso de Unidos, no es que sea una condición, pero evidentemente hay una posibilidad de llegada mucho más rápido. Entonces, eh, y a veces eso hace como un cortocircuito, porque Ujú, tampoco tenés para, para darle a todo. Entonces, en la medida que la gente sabe por qué demanda o qué demandar, es mucho más fácil, porque te empezás a dar cuenta que vos tenés recursos a veces de ujú. programas o de créditos de la provincia a nivel nacional, incluso en las ciudades de créditos a nivel internacional, como en algún momento ha accedido Rosario al BID, Ujú. porque bueno, pero la condición es que vos sepas para dónde vas a Por ir. eso hay que planificar. Por eso hay que Y hay que planificar. planificar en la ciudad. Me quedo en las ciudades, en las pequeñas ciudades. Saquemos Rosario un Sí, sí, ratito, que bueno, sí, ustedes sí. tienen intervención aquí, pero sé que también asesoran a localidades como la que nos planteaste recién. Porque digo, ahora es el momento de hablar de todo esto en los próximos meses, porque estamos hablando de autonomía municipal, porque ha cambiado la idea de esta reforma constitucional, por lo menos los ha movilizado a pensar las ciudades, a pensar la conectividad, a pensar en las áreas metropolitanas. Así que yo creo que vas a coincidir, me parece que es el momento de empezar a planificar todo lo que, lo que me estás contando. No, sí, sí, por eso. Y está hoy, hay que, antes de diciembre del año que viene, antes que Ujú, termine, diríamos, la gestión, hay un mandato constitucional, tiene que salir la ley de ordenamiento territorial. O sea, ujú, sería como el- la ley que le va a dar, va a decir cómo, vamos a trabajar para precisamente ordenar el territorio, para planificar desde lo macro hasta de qué manera vas a ir bajando. Y eso hay que hacerlo. Entonces, por un lado es un momento para nosotros muy importante, intentando, bueno, reeditar, digamos, esta sociedad de laburo que hicimos con las facultades, tanto de Santa Fe como de Rosario, con centros de investigación, pero que es muy cortito, digamos, que hay que ampliarla porque hay un montón de instituciones que trabajan en esto, o sea, a nivel del medio ambiente hay cantidad de asociaciones que están trabajando, de instituciones, en las cuestiones hidráulicas, o sea, hay mucha, hay mucha materia gris para, y sobre todo también creo que hay que interactuar con la gente para también la opinión de la gente realmente es sumamente importante. ujú. Pensar que todo eso que se hace para mejorarle la vida a la gente y la autonomía, digo, que tanto se discutió, la autonomía en algunos aspectos, pero no es que vos, porque hoy también cada localidad puede fijar su propio plan urbano, sus Ujú, condiciones en el límite que tiene de su territorio. ujú. Pero creo que lo que ha cambiado la presencia en la Constitución, en la Ley Orgánica de Municipalidad y para lo que hay que trabajar, es que la autonomía no puede estar por encima del interés colectivo. Entonces, pensar el transporte, un tema tan, tan trillado, pero trabajado, estudiado, además. Hoy, si uno dice cómo es el transporte en el área metropolitana, y sigue siendo deficitario. No, no, o sea, no termina
de resolverse. Ujú, ujú. Entonces, y para eso no solo hay que ponerse de acuerdo, sino que hay que entender que todos tienen el mismo derecho. Entonces, en el área metropolitana hay ciudades enormes o mucho más importantes y localidades chiquititas, pero esas localidades también tienen que poder tener la posibilidad no solo de ser parte, sino de hacer escuchar su voz, de tener problemáticas que son problemáticas de algunas localidades y que no tienen por qué estar opinando las ciudades más grandes, pero son Claro. como los subsistemas de un Ujú, sistema más grande. Entonces estamos en un momento para mí sensacional, que ujú. no... Bisagra. Ujú, Sí, bisagra y por ahí eh, dando vuelta, qué sé yo, proyectos que aparecen, que los escribe uno, que los escribe otro, y después terminan en la puja a ver quién puso más letra. Entonces digo, no hay que tener miedo, hay a veces hay como un miedo a discutir, parece ujú. que discutir es pelearse, Claro, en exacto. realidad es Coincido. consensuar y estar, digamos, predispuesto a ceder parte Ujú. para entre todos, digamos, buscar cuál es el mejor proyecto, aquel Y que entender. sea, Ujú, digamos, a lo mejor no sea tan mágico, tan impresionante, pero que nos dé las herramientas para poder ujú. mejorar colectivamente, porque si no, digamos, ¿cuál es el beneficio de decir, impuse mi proyecto? Claro. Tengo los votos, impuse, porque también esto que empezamos hablando del tema del monumento. Nosotros construimos en este proceso el apoyo del ICOMOS Argentina, de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, de la Sociedad Argentina de Planificadores, la Facultad de Arquitectura, el Centro de Estudios del Ambiente Humano y un montón de instituciones. O sea, el apoyo de los vecinos, ha sido maravilloso porque Ujú, ha sacado esta pelea entre el Ejecutivo y el colegio, porque pareciera como una disputa. Entonces ujú, decimos, nosotros opinamos de lo técnico, lo que tiene que ver con lo técnico, que por supuesto hay una mirada política en la técnica, ujú. pero han sido los vecinos los que en 3 meses han aprendido a leer una ordenanza, a entenderla y llevar esa voz y discutir y que el tema salga de esa bipolaridad, digamos, que no salía de ahí. Entonces, pero a pesar de todo, vos tenés la mitad más uno de los votos y sale otra cosa. Claro. Entonces también hay que pensar en que es importante todos esos procesos, pero también dar mecanismos legislativos que no se puede cambiar con la mitad más uno de los votos, cambiar una norma que vaya en este caso en contra del parque a la bandera, o sea, Ujú, porque es lo que venimos diciendo, ujú. 2 veces por año, el 27 de febrero y el 20 de junio, todos somos monumentos. Y después le hacemos un proyecto para construir edificios altos al lado del monumento. Claro. Entonces digo, Es raro. Bueno, y siempre, yo quiero decirlo, Rubén, si te querés sumar a esta idea, siempre con la gente adentro y en este caso con las instituciones, porque dijiste algo que también lo tomo. Ustedes son profesionales y defienden al Colegio de Arquitectos en este caso que podría terminar su función con la firma de un proyecto para una vivienda, supongamos, ¿no? Y dicen, no, a ver, tiene que haber una planificación porque en este loteo tiene que llegar la luz, la energía, no se tiene que inundar, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, o vuelvo al resumen de la pregunta o de la idea y si querés ampliarla. Ustedes podrían tranquilamente decir, bueno, yo con la firma de este proyecto avalando la vivienda, ya está ahí. Me lavo las manos y no opino sobre todas estas cuestiones. Sin embargo, van y dicen, no, me parece que tiene que haber todo esto, tiene que existir todo esto para una mejor planificación. Por eso yo no creo que haya que darle espaldas a las instituciones, en este caso como el Colegio de Arquitectos, o en otros casos como otras instituciones sí. o otros colegiados. No, mira, nosotros estamos ahora Ujú, en pleno proceso de reforma de nuestra ley que tiene 30 y ujú, pico de años. Entonces, en la ley del colegio, cuando ujú, vos lees detenidamente como las dos obligaciones que tiene es el control del ejercicio profesional ujú, y el tema de la ética profesional. O sea, después tenemos como, y así lo dice uno de los capítulos, a título meramente enunciativo,
todas estas cosas, las cuestiones urbanas, la formación, la capacitación y demás. Entonces, nosotros propusimos en este caso ahora desde el distrito de Rosario también, sí, bueno, vamos a obligarnos a otras cosas. O sea, que la formación y la capacitación sea una obligación del colegio. O sea, el colegio le tiene que garantizar a aquel que está matriculado y habilitado que se vaya formando, actualizándose en las cuestiones tecnológicas, de especialización y demás. Vamos a opinar sobre estas cosas, vamos a participar o sea, toda esta cosa que hacemos, en realidad uno podría decir, controlar, bueno, cumple con la superficie, también está el aporte acá, el aporte allá, digo, pero son las cosas que las instituciones en general y todos los colegios profesionales creen que tienen que ir un poco más allá. Para eso hemos formado, hemos tenido la posibilidad de que la universidad pública gratuita y de excelencia nos haya formado, entonces es una responsabilidad no solo moral, sino también tiene que estar en la letra de cada una de estas cosas. Y sabemos, porque muchos años o mucho tiempo creímos que de estas cosas de la ciudad solo podíamos opinar nosotros. Y lejos está de ello. Hay cantidad de gente que entiende, sabe y son imprescindibles en estos procesos, desde los politólogos, los cientistas sociales que tienen ese contacto con la gente y saben, y vos podés saber, a ver cómo, qué debería hacerse, pero después hay que saber cómo. Y hay procesos que se han dado, decir, mira, nos gustaría hacer esto, pero ¿cómo hacer para sentarte con el vecino y que el vecino pueda entender que conoce un montón de la ciudad, que conoce un montón de la problemática porque vive en el lugar, sabe qué es lo que está pasando, a lo mejor no tiene la técnica o las herramientas para ver a lo mejor mucho más en profundidad, pero sí tienen claro qué es lo que necesita. Y si uno es capaz desde las profesiones, de las instituciones, saber escuchar y entender, tener un montón de camino allanado. Por eso cuando hemos hablado en algún momento de la descentralización se la ha banalizado, se la ha abandonado. La descentralización es la herramienta más poderosa para estar cerca de la gente. Es decir, la municipalidad ha creado esos espacios para ser el lugar donde vos te juntés con la gente, donde vos escuches a la gente. Y eso ha habido experiencias maravillosas. Por eso decir, bueno, mira, estos son los proyectos que nosotros creemos que para el distrito sur tiene que haber. Pero digo, vos convocás a la institución, a los vecinos, a las vecinales y demás, y discutís con ellos. Y eso era lo que en algún momento se hizo. A ver, esto es lo que nosotros pensamos que sería como lo más estructural. A ver, ¿cuáles son las necesidades de ustedes? Y en ese ida y vuelta es donde salían y se consensuaban las cosas y se firmaban en una carta de coincidencia. Hoy ya los proyectos se los digitan de arriba hacia abajo. Sí. Hoy ya tenés dos para elegir y con eso ya está. Sí, por eso. O sea, yo creo que también el presupuesto, y es más, y en la concepción de la descentralización, el presupuesto participativo es como la herramienta más transformadora. O sea, vamos a ver, digamos qué es lo que queremos, votemos entre todos. No que te doy y vos votás entre lo que te doy. Entonces, claro. Me quedé sin tiempo, Rubén. Bueno. Y con varias preguntas. ¿Me venías a visitar de nuevo? Sí. Porque mira, quería saber los barrios que mayor crecieron, cuáles quedaron relegados. Una pregunta clave en toda esta charla, pero la prometo hacértela en la próxima, es ¿cuánto sale hacer una vivienda? ¿Cuánto sale hoy a hacer una vivienda tranqui, eh? No hablemos de una vivienda, una vivienda para ir a vivir una familia trabajadora, que es lo que estamos hablando. Me quedaron todas estas preguntas, así que me va a tener me voy a visitar de nuevo. Todavía sale mucho. Gracias por venir. No, gracias a ustedes como siempre. Y ponemos en agenda para responder todas estas preguntas. Nos hemos pasado, gracias Agostina, 12 minutos del programa, que el tiempo para el equipo vale oro. Gracias Agostina, gracias Bárbara. Nos reencontramos el